Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Soy Sebastián Poch y esto es Dictadura en Democracia 2.0. Bueno, después de algo más de una semana que he estado sin hacer ningún video, en realidad casi 2 semanas ya, ya tocaba. Yo a veces creo que la situación del país ya resulta a veces demasiado redundante. Tengo la sensación de que nos vivimos repitiendo cada semana, cada mes las mismas circunstancias. Y llega un momento que aquello que puede ser noticia ya deja de ser noticia. Yo por eso en este video no quiero hablar tanto de lo que ha pasado con el DNU, o lo que no pasó, lo que ha pasado esta semana, porque llega un punto que se llama... en serio, vamos a hablar entre vos y yo. ¿Te parece suficientemente relevante lo que ha pasado con el DNU? ¿Te sorprende lo que ha pasado con el DNU de Javier Milei? O sea, sería iluso pensar entre nosotros que esto no iba a suceder en el país. Sería iluso, incluso sería demasiado ingenuo o obtuso mental pensar que esto no se lo iban a hacer a Javier Milei. Pero no a Javier Milei, sino a nosotros. Es por eso que más que hablar de lo que sucedió con el DNU en este video, de lo que yo quería hablar más que nada, es el doble discurso que está teniendo el peronismo, que está teniendo toda la izquierda, toda esa energura con la que se están manifestando, que roza ya lo psicótico. Yo la verdad creo que he sido demasiado redundante en este punto. Que al margen de que la noticia sea el DNU, lo que pasó justamente ayer con este muchacho que golpeó con su coche a un sujeto que se estaba movilizando, obviamente ya sabemos en qué condiciones, esto lo vemos todas las semanas, todos los días. Y uno llega a plantearse realmente si es necesario hablar de estos temas. Todos los días están todos los medios, todos los youtubers y toda la gente sacando estos temas, y llega un momento que decís, bueno, ¿qué solucionás? ¿Qué se soluciona hablando de esto? Visto lo visto en esta semana que he dejado pasar, que además también me ha servido un poquito para descansar y ver cómo está el canal, porque veo que me han metido un Shadow Ban, por eso es importante que te suscribas al canal, le des un like y comentes, porque me han metido un Shadow Ban. Si no, no entiendo por qué no están teniendo las visualizaciones que estaban teniendo los videos. Al margen de eso, que me ha servido para descansar y visibilizar la situación en una especie de película, con un poco más de tiempo, me doy cuenta que es cada semana exactamente lo mismo. Y cuando estaba analizando los videos hace unas 2 o 3 semanas atrás, me di cuenta de algo particular. Que supongo que les pasa a ustedes, me pasa a mí, nos pasa a todos. Vivimos una especie de situación, una especie de loop en la cual se repite todo el tiempo exactamente lo mismo. La verdad no encuentro los mecanismos para destrabar este engranaje, para que este engranaje vuelva a tener un poco de aceite y grasa y vuelva a funcionar. No lo veo por ningún lado. Bueno, sí, en realidad hay formas, hay mecanismos, debería de haberlo, pero yo la verdad no lo estoy viendo en un tiempo razonable. Y ahora yo estaba pensando, y me quedaba y pensaba, ¿por qué sucede todo esto en el país? ¿Por qué hemos llegado a estas circunstancias? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Era necesario llegar a esta situación? ¿Era necesario que todos pasáramos por esto? ¿Que estemos pasando por esta calamidad, en esta mega hambruna que estamos teniendo en Argentina hoy en día? Porque sí hay que reconocerlo. En el país hay hambre, hay mucha hambre. Pero ese hambre no está provocada por este gobierno que no asumió ni siquiera hace un año. Este hambre tiene una génesis, tiene un origen. Tiene una patología de origen este hambre. Y se llama peronismo, se llama kirchnerismo, se llama izquierda, se llama socialismo, se llama comunismo. Todo encausado o enmarcado en el colectivismo de masas. Y yo con esto no quiero agarrar y estar diciendo que defiendo a Javier Milei a capa y espada, porque no lo defiendo a capa y espada. Pero la situación que nos dejaron los Kirchner es tan adversa, es peor que una bomba nuclear, que querer echarle la culpa a Javier Milei de todo lo que estamos viviendo hoy en día es irrisorio. Es irrisorio y a la vez también es una gran falta de respeto a todos nosotros, a todos los ciudadanos. Nos están tratando como si fuéramos enanos mentales, como si no tuviéramos memoria, como si no pudiéramos recordar todo lo que nos ha sucedido durante los 4 años anteriores, también incluidos los de Macri, y todos los años del kirchnerismo. Y quiero recordar algo, porque acá van a salir muchos peronchos, muchos kirchos, a decir que Néstor Kirchner fue el que pagó la deuda. Sí, Néstor Kirchner pagó la deuda a costa del campo, y la 125 del octubre. De eso no hay que olvidarse nunca. Nunca hay que olvidarse. Y si Macri en su momento tuvo que asumir deuda con el Fondo Monetario Internacional, fue justamente gracias y en gran medida culpa de los Kirchner. Eso también hay que reconocerlo. No hay que tratar la historia con una media verdad o con un sesgo ideológico. Hay que tratarla con pragmatismo. Y esto no quiere decir que yo esté agarrando y esté defendiendo a Javier Milei. Nada que ver. Trato de ser lo más objetivo posible.
Y si hay una persona que debería de criticar a Javier Milei, ese servidor, quien está hablando acá, por motivos que, bueno, en algún momento hablaré. Si queremos entender un poquito la coyuntura que estamos viviendo hoy en Argentina, no nos tenemos que ir muy atrás, no nos tenemos que ir muy atrás. Nos tenemos que ir a la legislatura de Mauricio Macri. Toda esta discursiva que está teniendo hoy en día lo que es la oposición y en la anterior legislatura oficialismo, ese discurso de odio del que tanto se han quejado en el pasado ellos, lo están reproduciendo ellos de una forma totalmente exacerbada. Yo acá en este punto no voy a ser demasiado redundante porque lo he sido en otros videos, pero por si vos no viste todos los videos anteriores, te quiero recordar algo, te quiero decir algo. En este país no hay división de poderes y de haberlo no viviríamos las circunstancias que estamos viviendo hoy en Argentina, donde sistemáticamente, mes a mes, semana a semana, se está todo el tiempo increpando y llamando a la violencia a todas las personas que o votaron a Javier Milei, o son simpatizantes de Javier Milei, o son votantes de Patricia Bullrich, o son simpatizantes de Bullrich. También algo que a mí me molesta, y llega un punto en el cual yo ya no sé cómo esto traducirlo, en qué lenguaje traducirlo. Porque se está usando la discursiva que Javier Milei simplemente ganó, o sacó simplemente Javier Milei el 30% de los votos, y el otro 25% de a quién corresponde entonces. Corresponde a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, los votantes de Bullrich, como también los votantes de Milei, en mayor o en menor medida, tienen diferencias. Hay diferencias, claro que las hay, pero no como las diferencias que puede haber entre Javier Milei y Patricia Bullrich y todo lo que era el anterior oficialismo. De ninguna manera se puede comparar, porque los kirchhoff están queriendo comparar esto que, bueno, Javier Milei simplemente sacó el 30% de los votos y que Sergio Massa sacó mucho más. Con lo cual no le corresponde, o gran parte del pueblo argentino no está de acuerdo con Javier Milei. Bueno, sí, en medida, en una parte tienen razón ellos. Porque también quiero recordarles que en las PASO, Sergio Massa, creo, si no me estoy equivocando, porque por ahí ya le estoy errando y me falla la memoria, creo que había sacado 21 puntos nada más, el 21%, o estoy errado en eso, o estoy errado en todo eso que estoy diciendo. Incluso sacó menos que Bullrich entonces. Este de Chorros, bueno, Unión por la Plata, había quedado tercero. Con lo cual, a ver, decir que que realmente a Javier Milei no lo votó todo el mundo y que no es un gobierno de mayorías, bueno, entonces ¿qué tenemos que decir de Alberto Fernández 2019? ¿Qué tenemos que decir de Alberto Fernández? ¿Qué hay que decir de este impresentable? Un impresentable que nos dejó con un 45% de pobreza, con más del 1000% de inflación interanual. Más de 1000% de inflación. Perdóname, no interanual. En lo que fue toda su legislatura. Con más de un 1000% de inflación. Entonces, querer decir todas estas salvajadas que viene diciendo el peronismo, con la cardurez con la que se manejan, sin ningún tipo de vergüenza, porque esta gente no tiene vergüenza, de ninguna manera tienen vergüenza. Y yo es acá cuando yo no termino de entender, y quiero entender en algún punto, que tanto a los libertarios como a la gente más o menos, no sé, inclinada a Patricia Bullrich, les va a hacer clic la cabeza, y van a decir, chicos, tenemos que cortarla con esto, estamos siendo demasiado permisivos con ellos. Y yo acá quiero dejar algo muy claro. Quiero dejar algo muy claro para todos. Sobre todo porque este tipo de videos, o la gente que estamos muy metidos ya en lo que es el ámbito político, a veces estamos metidos como una especie de cámara de eco en la que solo nos escuchamos nosotros. Yo por motivos personales trato con mucha gente común todos los días que no está involucrada en política y no le interesa la política. Estas 2 semanas que he estado totalmente desconectado de todo esto, hay algo que me ha hecho clic en la cabeza y me ha hecho darme cuenta de algo. La gran mayoría de gente apoya a Milei, lo defienden a Milei, quieren que Milei le vaya bien. Pero irónicamente, en realidad la gente que no está metida en política, la gente que es un mortal común, quiere resultados casi inmediatos. Yo lo puedo entender, los entiendo. También como ando metido más o menos en el ámbito político, entre muchas comillas, me doy cuenta que tampoco se puede forzar la máquina y tampoco se puede cumplir con las expectativas que toda la gente común, insisto, gente común que votó a Javier Milei, pero que lo votaron como podrían haber votado a Bullrich o incluso a Sergio Massa. Lo que quieren estas personas comunes son resultados casi inmediatos. Y una de las cosas que suelo escuchar de ellos, en boca de ellos, es: esta hija de ya saben quién, ya debería de estar presa. ¿Por qué Milei no se crea una Gestapo de una vez y deja de joder con el poder judicial? Claro, esto yo lo escucho y digo, no, lo que están diciendo es una boludez grande como una casa. No lo pueden decir, o sea, no tienen ni noción ni idea de lo que están diciendo. Pero es que no es algo aislado, es casi el común denominador. Y de hecho acá, y es justo reconocerlo, y deberíamos de reconocerlo todo, cada uno de nosotros esto, es que un gran porcentaje del electorado de Milei, y a esto me refiero a gente común, gente normal y corriente, no es gente fanáticamente devota de Milei, es gente que realmente lo que quiere son resultados, y lo votaron a Javier Milei por su discursiva. Lo que dice Javier Milei,
O lo que dice, o lo que decía, mejor dicho, muchas veces Javier Milei, que se lo aguante con los huevos. Que se lo aguante con los huevos. Yo, a ver, ¿cuántos paros le llevan hecho a Javier Milei? ¿Cuántos paros ya le han hecho a Javier Milei? Vamos a entenderlo esto por acá. ¿Cuántos paros? ¿Cuántos? ¿Cuántos paros le hicieron a Alberto Fernández? ¿Cuántos paros le hizo la CGT a Alberto Fernández? El impresentable, aquel que nos encerró durante casi un año, más de un año, arruinando un montón de pymes, arruinando tu economía, arruinando mi economía también, y la de todos los laburantes autónomos. Porque acá no voy a hablar de los estatales. Los estatales están muy cómodos. Ellos están en una gran zona de confort y de esa no quieren salir ellos. Ellos no se van a solidarizar. Ni con vos, ni conmigo, ni con ninguno de nosotros se van a solidarizar. Ojo al piojo. Entonces, y esto lo digo básicamente en lo que la gente dice, o que dicen en puertas para adentro. ¿Cuándo Milei va a hacer su propia Gestapo? Y suena feo decirlo, pero ¿saben lo que pasa, gente? Que Milei ha mantenido una discursiva durante muchos años, o antes de de meterse en la política, una discursiva muy agresiva. Y esta discursiva agresiva que ha mantenido Javier Milei también puede ser un arma de doble filo para él, porque todo lo que dijo después, la gente que lo votó justamente por esas cosas que decía Javier Milei, después Javier Milei se lo tiene que aguantar con los huevos, se lo tiene que aguantar con los hechos. Y lo tiene que reproducir no solamente en palabras o en discursiva, sino también en hechos concretos. ¿Y saben qué? Y yo sé que acá muchos fanáticos de Milei no va a estar de acuerdo conmigo, muchos fanáticos de Bullrich tampoco, pero me chupa un huevo. El plan antipiquete de ellos fracasó, ha sido un estrepitoso fracaso porque han vivido cortando las calles. Y sí, por ahí no eran los piqueteros que cortaban las calles, pero sí hacían que la policía misma, casi de forma, como consecuencia de las movilizaciones, las calles terminaban cortadas. Y yo cuando estaba en Capital Federal, eso lo veía y me harté de denunciarlo un montón de veces. Pero claro, no estaba bien decirlo porque hacía, ¿cuánto? Un mes, 2 meses que estaba Javier Milei en el poder. Ahora, ya lleva más de 3 meses, caminando para 4 meses. Yo no le voy a pedir peras al olmo. Pero tampoco puedo negar y ignorar lo que la gente común está pidiendo de Javier Milei. Y lo que están pidiendo son cosas muy básicas, pero muy elementales. No están pidiendo que se arregle la economía mañana. No están pidiendo eso. Porque, de acuerdo, son gente común y corriente que por ahí no entienden de política, no entienden incluso puede ser que no entiendan de economía, pero sí entienden que 2 más 2 es 4. Y hay una gran parte del electorado que ha votado a Javier Milei para que al impresentable de Cristina Kirchner y todos los secuaces ya les tienen cana, que hace que no están en cana. Y no me vengan con el chamullo de que no tiene poder el poder ejecutivo sobre el judicial. No me vengan con eso. No vengan con eso. Y si Javier Milei tiene que intervenir en el poder judicial, que lo haga. Y si se tiene que armar la de San Quintín en el país y esto tiene que explotar, que explote. Que explote de una vez. ¿Qué va a pasar con Cristina Kirchner? Va a estar 1 año, 2 años, 3 años, hasta que se muera esa vieja chota. Hasta que se muera y no haya un poco de justicia. No va a haber justicia en este país. No va a ser detenida esa mujer. Y esto es lo que está pidiendo mucha gente común. No lo digo por vos fanático de Milei. No lo digo por vos fanático de Bullrich. Lo digo por la gente común. Por la gente común de a pie de todos los días. ¿Qué pasa? ¿No se la puede meter presa? Si ya sabemos que en este país no hay división de poderes y que el poder judicial en este país está totalmente cooptado por todo lo que es el kirchnerismo. Basta ver lo que hicieron conmigo y mi esposa con el Centro Cultural Kyle Rittenhouse. Basta con ver eso. Y también lo que hicieron con los muchachos de Revolución Federal. O también como nos quisieron a todos involucrar en una gran mega causa de la cual no existía. De la cual no existía y no había nada ahí atrás. O lo que hicieron durante todo el año 2020 con la complicidad del Poder Judicial. Porque todo lo que pudieron hacer en el 2020 lo pudieran hacer porque justamente el Poder Judicial era cómplice del Ejecutivo. O se olvidaron ya del papá que junto con su chiquita querían cruzar para poderla llevar a un hospital. Y no nos dejaban ir en coche. O se olvidaron de eso. O nos olvidamos. Bueno, a ver, yo no me olvido, creo que vos tampoco, pero creo que el Peroncho tiene una memoria muy selectiva. Es muy selectiva la memoria que tiene. Demasiado selectiva ya. Y resulta ya que no es pornográfico, es zoofílico. Es zoofílico esto que están haciendo. Y encima, de una forma jocosa, se ríen en nuestras caras. El otro día, cuando en la Cámara de Diputados, el Senado se cagaba de risa. Los senadores se cagaban de risa cuando fue rechazado el DNU. Como si ellos tuvieran una superioridad moral. Están viendo lo que son las redes sociales, cómo están insistiendo, cómo están fogoneando constantemente contra todo lo que es el votante de Milei, o mejor dicho, y haciendo un reduccionismo, básicamente contra aquel que no quiere kirchnerismo, básicamente, o aquel que no quiere colectivismo. Golpearon a una mujer, una señora mayor, le rompieron la cabeza a un señor mayor. Y todas esas personas no están perseguidas por la justicia. No hay ningún fiscal de oficio que actúe contra estos impresentables. Les quiero recordar, señores fiscales, que a mí y a otras personas, por nada, absolutamente por nada, por simplemente reivindicar el intento de, ya saben qué, quisieron meter en cana. Y estos impresentables no los meten en cana. No hay nadie que actúe. Entonces, ¿saben lo que va a pasar? Esto se va a terminar recrudeciendo cada vez más. Per se que tengo muchísimas diferencias con todo lo que es la izquierda o el kirchnerismo,
Lo que sigo defendiendo y voy a bancar siempre de lo que hace esta gente, aunque lo hagan mal, aunque esté mal empleado metodológicamente, es que ellos se solidarizan entre ellos. Ellos viven solidarizándose entre ellos, cosa que nosotros nunca hacemos, jamás lo hacemos. Por eso después, ante un hecho de injusticia que vos podás vivir, o yo pueda vivir, quedamos solos y abandonados y a la deriva. Porque ahora tienen lo que pasó justamente ayer o hace unos días, ya no sé cuándo, cuando este sujeto que venía en su coche quiso atropellar, no sé si por accidente o no, me da igual el motivo o cómo fue la situación. Tanto si fue voluntariamente como si no lo fue, atropelló a un piquetero y salieron todos los zurdos a solidarizarse entre ellos. ¿Ven? Ahí se gana, ahí ganan ellos siempre. Esas son las cosas que tenemos para aprender nosotros de ellos. Esas son las cosas que deberíamos de aprender a hacer entre nosotros. En ver en el semejante que mañana podés ser vos. En ver en el semejante, en tu aliado, en el que tenés al lado, que mañana podés ser vos. Y mañana te puede tocar a vos. Y a mí me gustaría saber si a vos te llega a tocar que todo el mundo te suelte la mano. Y te dejen como un pedazo de carne tirado en el piso para que te coman las hienas del kirchnerismo. Me gustaría ver eso. Me gustaría saber qué vas a hacer en esa situación. Por eso, sistemáticamente, cuando veo todo esto que está pasando con la izquierda, con el kirchnerismo, el peronismo y toda esa runfla infumable, yo lo único que puedo hacer es agarrar y decir, bueno, sí, está mal lo que hacen, pero metodológicamente les tengo que aplaudir. Les tengo que aplaudir, tengo que reconocer que lo que hacen entre ellos está bien. Sí, es feo lo que hacen, es muy feo lo que hacen, pero metodológicamente está bien porque defienden su negocio, defienden su puesto, defienden a sus semejantes, se defienden entre ellos. Nosotros no nos defendemos nunca entre nosotros. Y esto, Argentina, hoy en día, para mí ya no es un Estado y una nación. Para mí es un Estado que alberga dos naciones. Vuelvo a decirlo, pero si no soy claro. Argentina es un Estado que alberga dos naciones. Hay una nación que quiere que todo se lo dé el Estado, la nación del colectivismo, y hay otra nación que básicamente quiere volver a un sistema republicano con cierta división de poderes. Igualmente es ficticio, porque sabemos que no hay división de poderes en este país. Pero por lo menos es la aspiración que tenemos, es la aspiración que nosotros tenemos. O deberíamos de tener, o creemos que vamos a poder llegar a tener. Pero yo mucho me temo que con estas circunstancias que estamos viendo sistemáticamente en el país, en las cuales Javier Milei, toda esa discursiva que tiene, después, sinceramente, y ya estoy harto, no se lo aguanta con los huevos. No se lo aguanta con los huevos. Lo que pasó en Rosario, hace unos días atrás, cuando a este chico le pegaron un corchazo en la cabeza, y es que es ahí cuando yo me doy cuenta y digo, claro, esto no va a pasar. No va a pasar. El ejército se negó a ir. Claro, se va a negar el ejército. Si el ejército no puede actuar. Hace un chorro, el ejército no puede disparar. No puede disparar. ¿O qué va a hacer el ejército? ¿Va a esperar que los fusilen? ¿Va a esperar que los caguen a corchazos? Eso va a ser el ejército. Además, el ejército en un país que ha sido totalmente defenestrado. Ahora queremos acudir al ejército como cuando en los 70 y no se quieran olvidar. Y no se olviden, peronchos, que fueron ustedes que lo metieron con Isabelita. No se quieran hacer los desentendidos. Fueron ustedes junto con Isabelita. Y el pueblo lo pedía en su momento, como en los 70 cuando pedían el ejército. Idolatraban a Videla, querían al ejército. Y después cuando Videla dejó el gobierno, lo comenzaron a defenestrar por todas partes, a perseguir a cualquier persona que simpatizara con el ejército. Se piensan que el ejército, personas tan abnegadas, si hay algo que banco, miren, yo detesto todo lo que tiene que ver con el Estado. Lo detesto. Los únicos que yo banco son los militares y los bomberos. Los únicos que banco son los militares y bomberos. Y curiosamente, estos últimos, los bomberos, no cobran un solo peso y son voluntarios en este país. Yo me hago una pregunta. ¿Un policía no debería de ser voluntario? ¿Un médico no debería de ser voluntario? ¿Un fiscal no debería de ser voluntario? Pregunto. ¿Por qué los bomberos sí se hacen una labor tan riesgosa? ¿Por qué unos sí y otros no? Esto a santo de qué y abajo... ¿Y en base a qué juicio hacen esto? ¿En base a qué juicio? Sí, ya me van a venir con que hay una tradición en el país de que los bomberos son voluntarios, bla, bla, bla. Perdonen chicos, estamos en el siglo XXI, año 2024. Corten con ese chamullo. Corten por ahí. A esto hay que pegar un tironazo de oreja a Javier Milei. De acuerdo, sí, entiendo, Javier Milei no tiene estructura política, no tenía estructura, es algo incipiente. Por ahí Javier Milei ni siquiera tenía la intención, o no creía, que pudiera llegar a ganar las elecciones del año pasado. Y su intención eran las generales del 2027. Y se adelantó 4 años. Bueno, puede ser que se haya adelantado Javier Milei. Si esta situación Javier Milei no le pega una reversa y no pone un freno de mano y le pone los huevos en la mesa a esta gente, a estos hijos de no se los va a sacar más de encima. Y estos hijos de lo único que van a hacer va a ser recrudecerse. Se van a recrudecer, pasen las semanas y pasen los meses. Y si Javier Milei llega a bajar la inflación, como aparentemente se está comenzando a ver que está bajando la inflación, estos kirchos y toda esta manga de sátrapas subversivos se van a poner aún más
más irascivos de lo que ya están. Y va a ser un reguero de sangre en las calles. Pero no por nosotros, sino por ellos. Pero también por culpa nuestra. También por culpa nuestra va a ser. ¿Sabes por qué? Porque entre vos y yo, entre nosotros, jamás hubo solidaridad. Jamás. Y acá lo que cambia toda esta situación, eventualmente, es que haya solidaridad. Entre nosotros, entre nosotros. Y dejar de estar mirando al que está al lado, si con la vara de medir si es más o menos liberal o libertario, o bullrichista, qué sé yo, o antikirchnerista. Dejar de andar con la vara de medir, a ver quién la tiene más grande. Somos ciudadanos comunes con los huevos llenos de ustedes, con los huevos llenos de cada uno de ustedes. Y sí, lo voy a decir y me voy a hacer cargo. Me voy a hacer cargo. Me voy a hacer cargo. Y me chupa huevo lo que pase. Yo a todos estos mangas de imberber, del primero y del último, engancho un par de dragones de Komodo que me los traigo, no sé, de Filipinas y Tailandia, y yo no hago como quieren hacer la gran mayoría, que es mandarlos a un... ya saben qué. Yo agarro, los encierro con los dragones de Komodo y hago comida con ellos. Aparte para que les sea lento, ya saben qué. Y les meto una chuta de adrenalina para que... Y les meto una chuta de adrenalina a todos estos politicastros para que no se desmayen del dolor. Y disfruten, o se horroricen, de cómo son comidos en vida. Porque eso es lo que merece todo político. Creo que la gran mayoría de políticos hoy en día, pegarle, ya sabes qué, hoy en día, a cualquier político, es hacerles un favor. Es hacerles un favor porque no sufren. Y mi objetivo personal, después de todo el sufrimiento que le han hecho a la población argentina, es que sufran. Y yo no quiero ser humano con aquel que no es humano. No voy a ser humano con aquel que no es humano. No me interesa hacerlo. No me interesa hacerlo de ninguna manera. Demasiado repetitivo todo lo que estamos viviendo ya. Me gustaría venir con una gran novedad o contar una novedad y no lo veo por ningún lugar. Lo que sí veo es que, bueno, la inflación de febrero aparentemente ha bajado bastante y vamos a ver ahora qué pasa en marzo. Y nada, chavales, lo que les voy a pedir es suscribirte al canal. Suscríbete porque encima creo que tengo un shadow ban. Dale like porque no te cuesta nada, te sale gratis. Y además, me ayudás. Y comenta. Si me querés insultar también, hazlo con moderación. Si no te gustan algunas cosas que las digo, decímelas con cierta moderación para que no me caiga también otro shadow ban. Dale, te mando un abrazo, te quiero un montón. Deja like, compartí, insultame, pero sobre todo comentá y suscríbete al canal. Abrazo a todos. Dictadura en Democracia 2.0, Sebastián Poch.